Muy buenas tardes ya. Muchas gracias a todos por concurrir a la convocatoria del Día de Académicos. Estamos ya en el Ecuador de la tercera edición del Día de Académicos del Rectorado sobre la universidad. Y hoy tenemos la suerte, que quiero agradecer muy especialmente a don Luis Franco, de que ha correspondido a nuestra invitación. Valenciano además, pero no por eso menos distinguida y menos valiosa su colaboración. Surge además también de mi intención deliberada de que me perdonéis el desequilibrio que acerca de las ciencias humanas y sociales tiene el elenco de los ponentes, y haciendo indagaciones y pidiendo recomendaciones, aunque lo teníamos aquí en Valencia. Lo cierto es que la recomendación de que contáramos con él viene de sus colegas de área y de sus colegas científicos en donde pregunté, que básicamente fue en nuestras universidades hermanas. Así que lo tenemos por la estima que tiene entre sus colegas, por la estima como hombre de ciencia y también como hombre de universidad. Él ahora es profesor emérito de Bioquímica y Biología Molecular, que ha sido siempre su área de trabajo en la Universidad de Valencia, hasta que en 1981, en su jubilación, desde 1981 y hasta su jubilación, ha sido catedrático de esas mismas áreas, de bioquímica y de biología celular. Tiene un larguísimo currículum que le he pedido permiso para ahorrarme. Él con entusiasmo me ha dicho que me lo ahorre, pero en fin, ahorrar, pero mucho. Ha liderado muchos proyectos de investigación con sus grupos muy competitivos. Ha publicado 2 libros, 7 monografías, 10 artículos, centenares de artículos. En fin, tiene la actividad que se le supone a un colega, a un académico, a un hombre de ciencia. Es académico de 3 academias, una internacional, católica, otras 2 reales academias españolas, la de medicina y la de ciencias. Y ha dedicado además, creo que esto le honra mucho, un esfuerzo lateral pero intenso, lateral a su área de especialización, al estudio de la bioquímica. Forma parte de la Asociación Valenciana de Bioquímica, que en particular, bioética, que es particularmente activa. Y además es un hombre, creo, que por la manera de ver la vida nos entiende bien, entiende cuáles son los rasgos fundacionales de nuestra universidad, entiende que a nuestra vocación académica hay también una visión suplementaria que le da contexto y que le da sentido, y para mí es un auténtico honor invitarlo, que haya correspondido a nuestra invitación y tenerlo aquí con nosotros. Yo lamentablemente tengo que acudir a un funeral en Madrid esta tarde de nuestro compañero, el director del área de colegios CEU, que tan desgraciada y lamentablemente nos abandonó durante las Navidades. Le he pedido excusas, pero podré estar al completo de la conferencia. Lo digo pensando en Remigio, que si cree que porque yo esté ausente se escapa, no es verdad. Remigio es nuestro catedrático de Derecho canónico y tiene ya la tradición de ser el primer preguntador. Es el único que no le cuesta romper el hielo, así que lo hará encantado. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, creo que es de justicia comenzar con agradecimientos. Agradecimiento, en primer lugar, al profesor Javier Pérez Castell, catedrático de Química Orgánica de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, que fue quien sugirió mi nombre para esta conferencia. Muchas gracias especialmente al excelentísimo y magnífico señor rector de esta universidad por aceptar esta propuesta y por su cariñosa presentación. Muchas gracias, Higinio. Gracias también a todos ustedes por estar hoy aquí para escuchar esto que voy a comentarles sobre A hombros de gigantes. Los siglos XVI y XVII fueron de enorme trascendencia para el desarrollo de las ciencias experimentales. Genios como Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes, Bacon y Boyle hicieron numerosísimas observaciones.
Observaciones que permitieron describir una serie de fenómenos, por ejemplo, y muy especialmente el movimiento de los astros, pero también observaciones importantes en el ámbito de la física y de la química. Pero después de ellos surge otro genio, Newton. Newton se apoyó en las observaciones que habían hecho estos sabios anteriores, pero explicó los fenómenos. La diferencia entre describir y explicar puede parecer sutil, pero es muy importante. Describir es simplemente dar cuenta de algo, las órbitas de los astros, etc., pero Newton explica el porqué. Y Newton, en una carta que escribe a su amigo Robert Hooke, le dice que si he sido capaz de ver más lejos, ha sido por estar sobre los hombros de gigantes. Nosotros vamos aquí a hablar de la universidad. Y también ha habido muchísimos gigantes, diría yo, desde hace 25 siglos. Hay gigantes que han hablado del saber, de la sabiduría, de la universidad. Personas que van desde Sócrates hace 25 siglos hasta Benedicto XVI en nuestros días. Todos ellos han sido gigantes que han escrito, que han hablado sobre la universidad, sobre la sabiduría, sobre el conocimiento, sobre el saber. Y esto puede servir como para justificar el título de esta conferencia. Podemos apoyarnos nosotros en los hombros de todos estos gigantes para intentar construir, para intentar trabajar y conseguir una universidad mejor en este siglo XXI. No se trata de repetir lo que ellos hicieron, se trata precisamente eso, de subirnos a sus hombros para que, apoyándonos en lo que ya han hecho, nosotros podamos ver más lejos, como Newton consiguió ver más lejos que sus predecesores. Por ese motivo voy a dividir mi conferencia en 9 apartados que llevan como título frases de estos gigantes que acabamos de hablar. Y la primera, todos los hombres por naturaleza desean saber, son las palabras iniciales de la metafísica de Aristóteles. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Bueno, la universidad contribuye a que los hombres y las mujeres satisfagan ese deseo de su naturaleza. Y yo creo que debemos congratularnos porque, como vemos arriba a la izquierda, el número de estudiantes universitarios está creciendo en todo el mundo de una manera exponencial. Está creciendo de forma que también esa inferioridad que presentaban las mujeres en los primeros años de este siglo, del siglo pasado, con respecto a los varones, ahora ya no solamente han igualado, sino que han superado. También debemos congratularnos de que esto haya sido así. Y tenemos que congratularnos de que esto ocurra en muchas regiones del mundo, aunque por desgracia no en todas por igual. Lo que ven ustedes aquí son unos cálculos publicados el año pasado en Nature, en los que se presenta el porcentaje de estudiantes universitarios. Porcentaje, la base para hacer ese porcentaje es la población entre 18 y 26 años, que más o menos es el intervalo de edades en que se suele estar en la universidad. Bueno, pues se puede ver que hay regiones como Europa y Norteamérica donde ese porcentaje llega a estancarse casi, a hacer una meseta alrededor del 80%. El 80% de nuestra población, digamos entre 18 y 26 años, está en la universidad. Desgraciadamente no ocurre eso en todos los países, aunque en casi todos los casos se está dando, como ven ustedes ahí, una tendencia al alza. Todavía en África subsahariana, que lo tenemos aquí a la derecha abajo, se ve que esa tendencia, aunque al alza, es muy lenta y en la actualidad alrededor del 5%, no llega al 5% de esa población la que puede llevar estudios universitarios. Pero claro, ante estos datos uno inmediatamente puede preguntarse una cosa. ¿Realmente el 80% de nuestra población en ese margen de edad debe estar en la universidad? ¿Es razonable que estén en la universidad? Yo pienso, y que se me entienda bien, la universidad debe ser elitista,
Elitista, por supuesto, no en el sentido de clase, ni en el sentido de ideas, ni en el sentido económico, pero sí en el sentido, bueno, pues de una capacidad para emprender esos estudios universitarios. De la misma manera que una persona con una estatura de 1,70 o 1,80 no puede pretender jugar en la NBA, pues hay personas que no tienen que estudiar en la universidad, y eso no va en descrédito de ellos. Yo no me siento deshonrado por no poder jugar en la NBA, y hay muchas personas que podrían estar haciendo otras actividades, formación profesional, por ejemplo, que es algo enormemente digno y que tiene que potenciarse a mi modo de ver. Claro, esto se justifica además si tenemos en cuenta la tasa de abandono de los estudios universitarios. Estos son unos datos elaborados por la Conferencia de Rectores, la CRUE, en los que se ve que hay países en los que, como Italia, por ejemplo, en los que la tasa de abandono es alrededor del 30%. En nuestro caso, en España, estamos en un 17%, más o menos la media de los países de la OCDE. Pero claro, un 17% que, según unos datos elaborados por la Fundación BBVA, suponen el 12% del gasto que se dedica en nuestro país a universidad. Ese abandono está suponiendo que se desperdicie ese 12%. Evidentemente, no todos los que abandonan por falta de capacidad, pueden abandonar por otras muchas razones. Pero me parece que algo importante sería mejorar los procesos de selección del estudiantado de la universidad, que en la actualidad, a mi modo de ver, es bastante deficiente. Se podría intentar, pero es muy complicado, el que se hiciera una selección diferencial según las áreas de conocimiento. La capacidad de una persona para estudiar ingeniería no tiene por qué ser la misma que la de una persona para estudiar filosofía, por poner dos ejemplos distantes. Reconozco que sería muy difícil montar un sistema de selectividad basándose en las áreas que aspiran a estudiar las personas, pero cualquier esfuerzo que se haga en ese sentido pienso que sería muy interesante. En el párrafo de Aristóteles con que abría Metafísica, acababa diciendo que deseamos saber son verdades que nos agradan por sí mismos independientemente de su utilidad. Volveremos a esto de la utilidad de los estudios más adelante. Y pasamos al segundo gigante, animados por el saber, el amor del saber. Son palabras que están recogidas en una Constitución Apostólica de Juan Pablo II. Dice que la Universitas Magistrorum et Scholarium se consagra a la investigación tal y libremente reunidos con su maestro, animados todos por el mismo amor del saber. Animados todos por el mismo amor del saber. La universidad la tenemos que hacer entre los profesores y los estudiantes, pero todos animados por el mismo amor del saber. Los profesores tenemos que transmitir ese amor del saber a los estudiantes, que tienen que ir cada vez amando más el saber. Decía Juan Pablo II que la universidad se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación. Fíjense que menciona en primer lugar la investigación. De las aproximadamente 23.000 universidades que hay en todo el mundo, solamente alrededor de 1.000 hacen investigación de vanguardia. Estarán todos de acuerdo en que no todas las 22.000 universidades restantes tienen que hacer esa investigación de vanguardia, pero sí que yo creo que todas las universidades tienen que empeñarse seriamente en la investigación. Con independencia de ese 5% del presupuesto global dedicado a investigación que propone ese controvertido Real Decreto de octubre del año pasado, pues con independencia de eso yo creo que todas las universidades tienen que hacer los sacrificios oportunos para potenciar la investigación. ¿Por qué? Pues no solamente por el amor del saber, sino porque si el profesor tiene que transmitir entusiasmo a los alumnos, si está
dedicado a la investigación estará entusiasmado por la ciencia y le será mucho más fácil transmitir esa ilusión, ese entusiasmo a los demás. Es importante entusiasmar a los estudiantes. Transmitir la ciencia se puede hacer simplemente con un libro. Un buen libro, uno aprende cosas, pero un libro no transmite ese entusiasmo que personalmente puede transmitir el profesor. Pasamos a la siguiente. Esto está tomado del Código de las 7 partidas, Alfonso X el Sabio. Cuando habla de la universidad, de estudio, lo define diciendo que es ayuntamiento de maestros y de escolares, una reunión de maestros y de estudiantes, de profesores y de estudiantes. Insisto en lo que les decía antes, la universidad la tenemos que hacer todos. La universidad no es una cosa en que los profesores enseñan y otros se limitan a escuchar, sino que todos tenemos que intentar hacer la universidad. Tiene que haber una relación amplia, intensa, entre los profesores y los estudiantes. El ser humano es, por naturaleza, un ser relacional y ese trato mutuo de profesores y estudiantes, cada uno en el sitio que le corresponde, pero trato y contacto me parece necesario para que se pueda hacer de verdad la universidad. En este sentido, me parece que las innovaciones docentes, qué sé yo, el uso de proyecciones, los recursos informáticos, el uso de ordenadores por parte de los alumnos, etcétera, todas estas innovaciones son necesarias. Pero la pantalla puede sustituir a la pizarra, pero no puede sustituir al profesor. El profesor tiene que estar personalmente presente para que se produzca de verdad esa transmisión del saber. Rompo una lanza, por tanto, en favor de las clases presenciales. El buen profesor nota en la cara de sus alumnos cuando se le sigue o cuando no se le sigue, cuando la clase va a un ritmo adecuado o cuando está aburriendo. Hay en ese contacto presencial muchos recursos. La pregunta oportuna, personalizada o no, la respuesta a las dudas de los estudiantes, todo eso son recursos que el profesor tiene en sus manos para hacer de una hora de clase cualquier cosa menos una hora aburrida, algo que de verdad permita entusiasmar y transmitir ese entusiasmo, ese conocimiento que desea hacer. Esto no es nuevo. Hay otro de nuestros gigantes, el más antiguo de ellos, Sócrates. Sócrates utilizaba el método mayéutico, esa pregunta, la pregunta adecuada para que fuera el alumno quien por sí mismo, al tratar de responder la pregunta, alcanzara la verdad que el profesor intentaba transmitir. Por ese motivo, Jäger decía que Sócrates es el fenómeno más pedagógico más formidable de la historia del Occidente. Bien, pues ahí tenemos algo para intentar trabajar. El profesor José Manuel Mora se refería a Newman, a John Henry Newman, que decía que el nacimiento ateniense de la universidad manifiesta un rasgo fundacional que debe permanecer vivo. Y ese rasgo fundacional era la estrecha y cordial conexión entre un profesor y sus alumnos. He dicho que soy partidario de la clase presencial, de la enseñanza presencial. Está claro que las clases magistrales multitudinarias, como se daban antiguamente, y se siguen dando en algunos lugares, aquí tenemos esta foto tomada en Japón, donde millares de estudiantes intentan entrar en un aula que solo tiene capacidad para 1000. Pues estas clases magistrales, evidentemente,
impiden ese contacto estrecho, pero yo creo que cada vez son menos frecuentes en nuestro entorno. Cada vez el número de estudiantes por aula es lo suficientemente reducido para que se pueda entablar ese contacto directo. Y en este sentido no me resisto a romper otra lanza ahora en favor de las tutorías. Hay que conseguir que las tutorías sean lo que deben ser y no una clase a un grupito reducido de alumnos, lo que algunas veces eufemísticamente se llaman tutorías de grupo. Esto es una falsedad. La tutoría tiene que ser algo personal. Hay que luchar para conseguirlo. Lógicamente, esto exige un sacrificio y un sacrificio importante por parte de los profesores. El filósofo Javier Aranguren decía que la sobresaturación de clases y de gestión puede impedir que se dé lo verdaderamente universitario, la relación entre alumno y profesor. Es cierto, pero vale la pena hacer ese esfuerzo, ese sacrificio, para llegar a conseguir que haya tutorías de verdad. Hay que vencer también, por otra parte, la resistencia de los estudiantes, que muchas veces, prefieren quedar en el anonimato o se limitan a hablar con el profesor en vísperas de los exámenes para resolver algunas dudas concretas. Las universidades que tienen implantado un régimen adecuado de tutorías pueden dar fe de que efectivamente se trata de una actividad enormemente productiva a la hora de fomentar esa relación profesor-alumno y a la hora de encauzar debidamente el estudio de los estudiantes. La universidad debe ser un lugar que enseña saber universal. Y aquí tenemos unas palabras de John Henry Newman, recientemente proclamado doctor de la Iglesia, por cierto, como luego tendremos ocasión de ver. Por su propio nombre, decía John Henry Newman, la universidad debe ser un lugar que enseña el saber universal. Newman insistía en que la filosofía y la religión debían estar presentes en la universidad para lograr la adecuada formación intelectual de los estudiantes. Efectivamente, la filosofía tiene un carácter integrador que las demás ciencias solamente tienen en su propio ámbito. La filosofía puede conseguir esa integración global. Y en cuanto a la religión, el propio Newman decía, cito, «La doctrina religiosa es conocimiento, en un sentido tan pleno como es la doctrina de Newton. Una enseñanza universitaria sin teología es simplemente no filosófica. La teología tiene, por lo menos, tanto derecho como la astronomía para reclamar un lugar en la enseñanza». Si damos por buenas estas palabras de John Henry Newman, nos podemos preguntar qué pasa en nuestras universidades. En la actualidad, salvo las universidades de la Iglesia o algunas de inspiración cristiana, no existen facultades de teología, no existe enseñanza de religión. Sí que es cierto que hay países como el Reino Unido y Alemania que en facultades civiles en universidades civiles incluyen facultades de teología, católica o protestante, pero teología. Ahora, ese no es nuestro caso, ni parece previsible que se vaya a cambiar en ese sentido en los próximos años. ¿Quiere decir con esto que tenemos que renunciar en nuestras universidades a aspirar a ese saber universal, a ese saber total? Bueno, pues efectivamente hay muchas cosas que van en contra, por ejemplo, la polarización de los estudios y la multiplicación de los grados que se está dando últimamente. No hace todavía demasiado tiempo, digamos 40 o 50 años, existía facultades de filosofía y letras. En la actualidad hay facultad de filosofía, facultad de filología, facultad de psicología, facultad de historia, multiplicidad de facultades, y de grados ya no digamos. Cuando yo empecé la carrera había una facultad de ciencias, ahora hay facultad de matemáticas, facultad de física, y una multiplicidad de grados nuevos que entonces, claro, toda esta dispersión, toda esta multiplicidad hace
que se haya perdido el contacto entre profesores y estudiantes de distintos grados. Y esto, lógicamente, va en contra de ese de aspirar a impartir un saber universal. Pero yo creo que esto, a pesar de todo, se puede intentar, no sé si subsanar o al menos aportar un granito de arena a resolverlo. Me refiero a que se puede ofertar a los estudiantes como materias optativas materias de otros grados, incluso muy distantes. O también se puede organizar seminarios, conferencias, etcétera, quizá recompensados con algún crédito, en los cuales los estudiantes puedan recibir una formación de algo distinto de la materia que están normalmente estudiando en su grado. Y también, no solamente los estudiantes, sino que los contactos entre profesores de áreas científicas y de humanidades me parece que son extraordinariamente enriquecedores. Se trataría con todo esto de cerrar la brecha que existe entre lo que se dio en llamar las dos culturas. El novelista y físico británico Charles Peirce Snow pronunció en 1959 la Reed Lecture, que es una conferencia que organiza anualmente la Universidad de Cambridge. Y esta conferencia la tituló The Two Cultures y dio lugar posteriormente a un libro que se tradujo al castellano con el título de Las dos culturas y la revolución científica. Tanto en la conferencia como en el libro, Snow condenaba la separación entre humanidades y ciencias. En opinión del autor, esa separación había llegado a establecer una auténtica dicotomía entre dos culturas. Y decía, por una parte se encontraría la cultura científica y tecnológica, y por otra, como algo completamente separado, estarían las actividades altamente creativas como el arte y la poesía. Bueno, yo pienso que tampoco hay que exagerar. Yo soy científico, pero reconozco que en la ciencia hay muchas cosas que tienen que ver con el arte y uno puede ver poesía incluso en una estructura de una proteína compleja. Pero aparte de esto, Snow decía un poco más tarde que si se pedía a una persona culta que describiera el segundo principio de la termodinámica, muy pocos serían capaces de hacerlo. Mientras que, añadía, si se le preguntara a esa misma persona, ¿ha leído usted alguna obra de Shakespeare?, la mayoría respondería afirmativamente. Bueno, vamos a matizar un poco. Snow está hablando a un público británico. Nosotros cambiemos el Shakespeare por Cervantes. Me temo mucho que si a una persona culta le decimos, ¿ha leído usted alguna obra de Cervantes?, pues a lo mejor la respuesta no era tan afirmativa como la que Snow pensaba que dirían los británicos sobre Shakespeare. Esta es una primera matización. La segunda matización, evidentemente, es que una persona de la calle no tiene por qué describir el segundo principio de la termodinámica como lo describe un estudiante de física, pero sí creo que debe tener una idea remota, al menos, de qué es la entropía. Vale. Una persona culta de una área de humanidades no tiene por qué describir a la perfección la estructura del DNA y cómo funciona, como lo haría un estudiante de biología, pero sí que tiene que tener una idea general de que el DNA es el portador de la información genética. Y basta. Yo creo que sería algo importante. El conocimiento científico en la actualidad, y eso pienso que ocurre en nuestro país, no está incluido en el acervo cultural general, mientras que sí se incluye el conocimiento de la literatura, de la economía o de la historia. Se han hecho históricamente algunos intentos de integrar todas estas áreas de conocimiento. Por ejemplo, Frank Malina era un ingeniero aeronáutico, fue el fundador del Jet Propulsion Laboratory, que forma parte de la NASA. Bueno, pues este hombre
con una brillantísima carrera técnica, llega un momento en que en 1968 abandona su trabajo, se va a vivir a París y se dedica de lleno a la pintura. Y, no contento con eso, fundó una revista dedicada a las interrelaciones entre ciencias, tecnología y arte, que la llamó Leonardo, en una clara alusión al genio polifacético de Leonardo da Vinci. Desgraciadamente, estas interacciones entre ciencias y humanidades son todavía muy frías. Mi maestro, el profesor Ángel Martín Municio, que fue miembro de número de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, en un artículo se lamentaba de que se clasificara el pensamiento de los hombres, según entienda, por medio de metáforas o de fórmulas, y añadía que esa distinción replantea la amputación cultural de nuestros días, la de unos al presentar la cultura de las humanidades como vestigios fósiles de un gran pasado, y la de otros incapaces de concebir las ciencias naturales como expresión de una cultura común. Pienso que es importante que desde las universidades aportemos ya no un granito de arena, sino algo más grande, algo más importante para rellenar esa brecha entre esas dos culturas. De modo que se llegue a una única cultura que englobe tanto las líneas generales de los avances del conocimiento científico como de las humanidades. Los profesores universitarios podemos intentar infundir en los alumnos el respeto y la curiosidad por áreas distintas de las que cada uno enseña. Y si los estudiantes recibieran esas advertencias en las clases, sería más fácil que participaran en esos seminarios o conferencias a los que me refería antes. En definitiva, estaríamos contribuyendo a que se cerrara esa brecha y el ideal de Newman de que la universidad enseñe un saber universal se fuera cumpliendo. La universidad debe ser un lugar donde el conocimiento es un fin en sí mismo. También son palabras de John Henry Newman en ese libro clásico que todos ustedes conocerán y recomiendo vivamente, que se llama La idea de universidad. Me acuerdo que el profesor Enrique Gutiérrez Ríos, uno de mis profesores en la licenciatura en Ciencias Químicas, fue catedrático de Química Inorgánica en la Universidad Complutense y más tarde rector de esta universidad, decía, medio en broma pero medio en serio, que en la puerta de las universidades, aquí estoy poniendo la puerta de esa facultad de la que era catedrático don Enrique, en la puerta de las universidades debería haber un rótulo que dijera: aquí se estudian cosas que no sirven para nada. Bueno, quería decir don Enrique que la universidad debe dedicarse a estudiar el sexo de los ángeles. No. Quería decir Newman que al buscar el conocimiento como un fin en sí mismo había que despreciar los conocimientos, los saberes secundarios, digamos. No. Lo que se quería decir, lo que querían decir estos dos personajes, es que la universidad debe ser un centro dedicado a la formación intelectual de los estudiantes, no un simple trampolín para conseguir un empleo. Me permito llamar la atención sobre el uso de la empleabilidad como un criterio para evaluar las universidades. Es cierto que muchos estudiantes cursan una determinada carrera pensando en sus salidas. Pero yo siempre he tenido la opinión de que las salidas dependen más del estudiante que del grado que estudian. Un estudiante que elige un grado por vocación normalmente lo cursa con ilusión
y con esfuerzo. Y eso hace que cuando se gradúe, esa misma ilusión y ese esfuerzo que ha puesto en conseguir la graduación lo ponga en encontrar un empleo adecuado. Y normalmente lo encuentra. Por el contrario, cuando una persona elige unos determinados estudios por unos criterios que podríamos llamar negativos, por ejemplo, la persona que dice, a mí me gustaría estudiar tal carrera, pero hay muchas matemáticas y las matemáticas no se me dan, y entonces escojo esta otra. Está escogiendo algo que no le gusta. Está escogiendo algo porque excluye el esfuerzo que le supone dedicarse a lo que le gusta. Esto hace que curse ese grado con desgana, sin esforzarse, y si lo termina, si no es de ese 17% que abandona, si lo termina, esa misma desgana le hará que no se dedique a buscar el empleo adecuado. Eso es lo que yo opino en este sentido. Impartir sabiduría. Bueno, vamos avanzando. Benedicto XVI, empalmando un poco con la idea de antes, de que la universidad no debe considerarse como algo meramente utilitario, la educación, que lo que se trata es de impartir sabiduría. Pues vamos a profundizar un poquito. La Real Academia Española, en su diccionario, define la sabiduría como el grado más alto del conocimiento. Tomás de Aquino decía que la sabiduría es el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. Aristóteles, hablando de sabiduría, distinguía dos cosas. Distinguía la sofía y la frónesis, que es, según el estagirita, sofía es una sabiduría teórica, un conocimiento construido con leyes lógicas y, por tanto, algo que se puede transmitir y se puede enseñar. ¿Qué es la frónesis? La frónesis sería, para Aristóteles, pues una sabiduría práctica, el conjunto de condiciones que a uno le sirven no solamente para estar formado, sino para obrar bien. Tendría mucho que ver con lo que nosotros llamamos la prudencia. Bueno, quizá en este momento venga bien abrir un paréntesis, porque quizá ustedes están preguntando qué hace aquí un biólogo molecular hablando de frónesis y de sofía, hablando de filosofía. Bueno, pues por una parte lo estoy haciendo porque si hace un momento les he dicho que habría que rellenar esa brecha que existe entre las dos culturas, pues vamos a aportar un granito de arena a rellenarla. Y por otra parte, porque estoy convencido de que en este auditorio habrá mucha gente muchísimo más preparada que yo que puedan comprender las diferencias de Aristóteles, y entonces si ven que he dicho alguna tontería ya me lo dirán después cariñosamente y yo se lo agradeceré mucho. Entonces cierro el paréntesis. Esta idea de que el obrar bien forma parte de la sabiduría estaba muy anclada en la mentalidad clásica. Por ejemplo, en la cultura romana se utilizaba para definir una profesión, como género próximo de la definición, se empleaba vir bonus. De manera que, por ejemplo, el orador sería un vir bonus dicendi peritus, o el médico sería un vir bonus medendi peritus. Hablando de esto, el profesor Laín Entralgo decía que se estaba utilizando la bondad como plinto para la pericia del experto. Pienso que es una idea importante. La sabiduría no es solamente el vértice de una pirámide del conocimiento. La sabiduría implica utilizar ese conocimiento para obrar mejor, para obrar, si se quiere, virtuosamente. La universidad debe impartir sabiduría y, por consiguiente, no tiene que aspirar solo a que sus estudiantes adquieran el más alto nivel en la materia que cada uno esté explicando. La universidad debe aspirar a formar hombres y mujeres con todo lo que el verbo formar implica.
Se trata de preparar a la persona humana para vivir en plenitud y como el mismo Benedicto XVI decía a los alumnos del Colegio Universitario Santa María de Twickenham en Londres, estar altamente cualificado en determinada actividad o profesión es bueno, pero esto no os llenará de satisfacción, a menos que aspiremos a algo más grande aún. Llegar a la fama no nos hace felices. La felicidad es algo que todos quieren, pero una de las mayores tragedias de este mundo es que muchísima gente jamás la encuentra, porque la busca en los lugares equivocados. Y añadía Benedicto XVI, teniendo en cuenta el auditorio que tenía, la clave para esto es muy sencilla. La verdadera felicidad se encuentra en Dios. Termino la cita. Claro, como hemos visto antes, Newman insistía en que la universidad no tiene como misión el salvar las almas ni llevar los hombres al bien. Tiene como misión ese impartir sabiduría. Una sabiduría que engloba también el saber obrar bien. De manera que si uno obra bien, como decía el filósofo Gianfranco Morra, la acción moral y la salvación religiosa son ciertamente dos finalidades imprescindibles en la vida de todos los hombres, tanto instruidos como rústicos. Y la cultura impartida en la universidad, además de no contrastar con la moral y la religión, conduce a las mismas, pero no directamente, ya que el valor propio de la cultura, que es también la finalidad principal de la universidad, no es ni el bien ni lo sagrado, sino lo verdadero. Por tanto, con independencia de que en una universidad haya clases de religión o de teología o como se quiera, o que se pueda ofrecer a los estudiantes una enseñanza en este sentido, la universidad tiene que intentar crear un ambiente que fomente la adquisición y la práctica de ese obrar bien. En este sentido, los hábitos de los profesores, asentados siempre sobre la competencia profesional, porque si no, no sirven para nada, son una buena forma de enseñar de modo práctico valores como la laboriosidad, el orden, la honradez, la preocupación por los demás, etc. A este respecto, Juan Pablo II, dirigiéndose a profesores de universidades católicas, pero con unas palabras que creo que valen para todo profesor cristiano y aún para todos los de buena voluntad, escribió: los docentes universitarios esfuércense por mejorar cada vez más su propia competencia y por encuadrar el contenido, los objetivos, los métodos y los resultados de la investigación de cada una de las disciplinas en el contexto de una coherente visión del mundo. Todos los docentes deberán estar animados por los ideales académicos y por los principios de una vida auténticamente humana. Decía que el comportamiento de los profesores puede servir de acicate para que los estudiantes adquieran estos hábitos de obrar bien, esa sabiduría que les conduzca a ser plenamente hombres o mujeres. Pero también los estudiantes tienen que aportar algo en esto. Yo creo que todos tenemos experiencia, me refiero a todos los que hemos dedicado muchos años de nuestra vida a dar clase, todos tenemos experiencia de que hay entre los estudiantes de mejores calificaciones, los que tienen más prestigio profesional, pues hay a veces algunos que tienen esa capacidad de liderazgo. Cuando se da esta circunstancia, es muy fácil que todo el grupo se sienta arrastrado. ¿Por qué? Porque ellos miran a fulanito, o a fulanita, que es esa persona que siempre saca buenas notas, que trabaja, que se preocupa y que además tiene esa capacidad de arrastrar a los demás. Y entonces todos se sienten empujados. Por el contrario, y tengo algún ejemplo en este sentido, cuando el estudiante muy inteligente va a lo suyo, no tiene capacidad de liderazgo, no se relaciona con los demás, es muy fácil que el grupo completo resulte apático. Por eso me parece que tenemos que procurar animar a esos estudiantes buenos profesionales, a esos estudiantes con prestigio, a que transmitan también ese entusiasmo a sus compañeros. En este sentido, Juan Pablo II instaba
a los estudiantes a adquirir una educación que armonice el desarrollo humanístico y cultural con la formación que cada uno sigue en sus estudios. Y decía concretamente, es preciso que el espíritu humano desarrolle la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y llegue a ser capaz de formarse un juicio personal y de cultivar el sentido religioso, moral y social. Cuando una universidad tiene implantado un sistema de tutorías adecuado, aunque las tutorías se tengan que centrar lógicamente en mejorar el conocimiento de los estudiantes en la materia que estudian, también ese contacto más íntimo puede servir para encontrar esos modos concretos de conseguir que nuestros estudiantes adquieran esa sabiduría integral a la que me estoy refiriendo. La amistad, uno de los contextos más adecuados para el bien filosofar. Recurro de nuevo a Juan Pablo II. Esa cita que tienen ustedes ahí y que pueden leer. La universidad, pienso que tiene que ser un lugar donde se cree un ambiente adecuado para el diálogo, para la amistad, en una palabra, para la colaboración científica en la materia de que se trate. Es cierto que hay materias en las que la colaboración resulta imprescindible. El desarrollo y la complejidad metodológica que han alcanzado, por ejemplo, las ciencias experimentales y biomédicas, hacen hoy en día prácticamente imposible la figura del sabio solitario de antaño. En otras disciplinas, donde predomina el esfuerzo intelectual más personal, sí que es posible trabajar aisladamente, pero siempre el trabajo en equipo resulta útil, cuando no es necesario, para contrastar ideas, para corregir posibles errores y, además, ese trabajo en equipo, si fomenta la amistad entre los miembros del mismo, pues se estará logrando ese ambiente de amistad como los contextos más adecuados para el bien filosofar, para el bien actuar en cualquier terreno. En apoyo de esto que les estaba comentando, unos datos estadísticos. Aquí tengo el número de autores por artículo en una revista, es una revista emblemática en bioquímica, el Journal of Biological Chemistry. Bueno, en 1963, luego verán por qué he escogido este año, en 1963 la mayoría de los artículos, casi el 50%, estaban firmados por 2 autores. Una cuarta parte estaba firmada por 3, alrededor de un 15% firmado por un único autor. Algunos firmados por 4, 5, 6, algunos incluso por 8, pero no más. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿En qué situación estamos en nuestros días? En la misma revista, la situación es completamente distinta. La mayoría de los artículos están firmados por 6 autores. Es prácticamente despreciable el número de artículos firmados por una persona sola. Hay artículos firmados por 16, 18, incluso hay uno firmado por 33, que ya no me cabía en la gráfica. Evidentemente esto evidencia que, al menos en esas áreas más de ciencias experimentales, la colaboración es algo necesario. Y en este sentido no me resisto a contarles una anécdota en la que involuntariamente fui protagonista, pero tiene que ver con esto. En 1963, esta es la razón por la que he elegido esa fecha para el primer dato del número de autores. En 1963, Jacques Monod, François Jacob y Jean-Pierre Changeux publicaron una hipótesis sobre el alosterismo. El alosterismo es un mecanismo que lo postulaban como hipótesis para la regulación biológica. Monod y Jacob, 2 años antes, habían descubierto
el mecanismo de regulación de la expresión de los genes en bacterias. Un trabajo por el que unos años más tarde recibieron el premio Nobel. Changeux era un estudiante de doctorado. Les interesó profundizar un poco en ese posible mecanismo, tratar de desarrollar esa hipótesis. François Jacob se descolgó de ese trabajo, siguió otros derroteros y se quedaron solos Monod y Changeux. Pero los dos eran biólogos. Les faltaba el conocimiento físico-químico y matemático necesario para elaborar un modelo cuantitativo que era necesario para contrastar la hipótesis con la realidad. Les faltaba también conocimiento de proteínas o de otros sistemas que pudieran adaptarse a este mecanismo alostérico. Y entonces Monod encontró la persona ideal, Jeffries Wyman. Jeffries Wyman, ahí lo tenemos en el centro, era un norteamericano que en aquellos años trabajaba en Roma. Era un gran especialista en el estudio de la hemoglobina, la proteína que se dedica a transportar el oxígeno por la sangre, y que es una proteína que encajaba perfectamente en ese concepto o en esa hipótesis de alosterismo. Además, Jeffries Wyman tenía una formación físico-química y matemática buena, y claro, era la persona ideal para colaborar. Monod se puso en contacto con él, a quien no conocía, se entrevistaron en París, aceptó y el resultado fue que 2 años más tarde publicaron un artículo en el cual ya se daba un modelo con todo su desarrollo formal. El artículo fue muy importante y eso hizo que en los años posteriores se publicaran muchísimas cosas sobre alosterismo, otros modelos, etc. Yo por entonces estaba haciendo la tesis doctoral en la Universidad Complutense y mi maestro, el profesor Martín Municio, al que me he referido antes, a la vista del interés que había cobrado ya el alosterismo, en 1969 consiguió fondos para organizar un curso en Madrid y quiso tratar de este tema tan importante entonces del alosterismo. Invitó a Monod y Monod contestó diciendo que agradecía mucho la invitación, pero que mientras el general Franco gobernara en España no pondría los pies en nuestro país. Monod había militado en el Partido Comunista Francés y era bien conocido por sus ideas izquierdistas. Entonces, Municio no se desanimó y escribió a Wyman, el segundo firmante del artículo. Wyman aceptó la invitación y cuando iba a hacer la conferencia, llega un día don Ángel y me dice: Luis, tengo un problema. Esta tarde llega Wyman a Barajas y yo tengo un compromiso ineludible. ¿Podría usted acercarse a Barajas a recogerlo y llevarlo al hotel? Pues muy bien. Entonces me fui a Barajas con el 600 que tenía entonces y me puse a la salida del vuelo de Roma. Como no conocía a Wyman, desplegué el típico cartelito profesor Wyman y entonces se me acercó esta persona de aspecto venerable y yo le dije, pues soy el profesor Municio, no puede venir a buscarle porque tengo un compromiso tal, yo soy Luis Franco, que trabajo con él. Cuando le dije Luis Franco, se quedó parado y me dijo: ¿es usted pariente del general Franco? Y yo la verdad me eché a temblar porque digo, claro, yo conocía lo que había dicho Monod, sabía que Monod y Wyman eran muy amigos, y digo, le va a molestar que llame Franco. Y le dije, pues no lo soy. Dijo, pues cuánto lo siento, porque soy un ferviente admirador del general Franco. Bueno, esto me ha hecho pensar muchas veces, los frutos de la colaboración, si buscamos las cosas que nos unen más que las cosas que nos separan, yo creo que podemos avanzar mucho. Wyman y Monod, polos opuestos en su manera de pensar, pero tenían un interés común por la ciencia y ese interés les hace ser amigos y, como decía Juan Pablo II, la amistad, el contexto ideal para el buen filosofar. Escuchar, buscar, responder, meditar. Una de las obligaciones que tenía Tomás de Aquino como profesor de la Universidad de París era pronunciar un sermón en algunas fechas señaladas. Se conserva el texto íntegro
del sermón que pronunció en un domingo en el que se leía el Evangelio del niño perdido y hallado en el templo, que termina con las palabras que dice San Lucas, que cuando retornan a Jerusalén, dice: el niño Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Estas palabras están en el sermón de Tomás de Aquino. Crecer en sabiduría. Hemos hablado de que la universidad debe conseguir que la gente crezca en sabiduría. Pues para crecer en sabiduría, decía Tomás de Aquino, es necesario que escuche, que busque, que responda y que medite. Escuchar, buscar, responder, meditar. El año pasado, en mayo, un teólogo belga, Stefan van Erp, pronunció una conferencia titulada La universidad en búsqueda de su catolicidad. Y en esa universidad citó este texto de Laquinati. La conferencia la inició con un apartado que titulaba de forma llamativa Contemplar a Dios como tarea central de la universidad. Y en esa introducción decía, cito: presentaré la universidad como un lugar de culto, de un tipo de culto muy particular, donde se venera la verdad a través del aprendizaje y la enseñanza. Esta conferencia estaba llena de sugerencias, pienso que aplicables a todas nuestras universidades. Por ejemplo, la arquitectura de universidades clásicas y de centros de cultura recuerdan a templos. Esta es la cúpula de la National Academy of Sciences de Estados Unidos en Washington. Evidentemente, la cúpula, vista desde abajo, podría creerse que pertenece a un templo. En esa, alrededor, no lo ven ustedes bien, pero alrededor hay una inscripción que, traducida al castellano, dice lo que ven ustedes ahí. Está dedicando ese edificio a la ciencia, tal, pero lo que me interesa son las últimas palabras: guía eterna hacia la verdad. La universidad puede ser, debe guiar hacia la verdad. Si Benedicto XVI decía que con la educación se trata de impartir sabiduría, cuando Tomás de Aquino incluye en su sermón ese texto que hemos leído antes, está diciendo que el estudiante, para adquirir esa sabiduría, tiene que escuchar con agrado, buscar con diligencia, responder con prudencia y meditar con atención. Y yo creo que todos los profesores tienen que intentar esforzarse por conseguir que los estudiantes adquieran esas 4 características, esas 4 disposiciones. Y llegamos al final. Lead, kindly light. Son las palabras iniciales de un himno compuesto por John Henry Newman en 1833, aunque publicado más tarde. Lead, kindly light. The night is dark and I'm far from home. Lead thou me on. Guíame, oh luz amable. La noche es oscura y estoy lejos de casa. Guíame tú. Bueno, estas palabras de Newman las citó el Papa León XIV en la misa del pasado 1 de noviembre, donde se proclamó a Newman como doctor de la Iglesia. Se estaba refiriendo el Santo Padre a la oscuridad, a la sombra del nihilismo que pretende borrar la esperanza. Y en ese contexto es donde citó el himno de Newman, señalando, cito, que a veces los retos actuales
pueden parecer superiores a nuestras posibilidades, pero no es así. No permitamos que el pesimismo nos venza. Es tarea de la educación ofrecer esta luz amable a aquellos que de otro modo podrían quedarse prisioneros de las sombras particularmente insidiosas del pesimismo y del miedo. Por eso me gustaría decirles: desarmemos las falsas razones de la resignación y la impotencia y difundamos en el mundo contemporáneo las grandes razones de la esperanza. Desarrolla, termino la cita ahí, y continúa la homilía de León XIV describiendo algunas posibilidades que tenemos para llevar esa luz a los estudiantes. Pienso que aunque las palabras del Papa se dieran en un contexto del jubileo de la enseñanza, por consiguiente un contexto, digamos, cristiano, son aplicables a todas las universidades, a todos los docentes y discentes de nuestras universidades. Y continuaba el Papa León XIV diciendo: en el centro de los itinerarios educativos no deben estar individuos abstractos, sino personas de carne y hueso, especialmente aquellas que parecen no producir según los parámetros de una economía que excluye y mata. Estamos llamados a formar personas para que brillen como estrellas en su plena dignidad. Por lo tanto, podemos decir que la educación, desde la perspectiva cristiana, ayuda a todos a ser santos, nada menos. Esta es la llamada universal a la santidad que el Concilio Vaticano II convirtió en parte esencial de su mensaje. Fin de la cita. Pienso que el panorama que se abre cuando la universidad se contempla con una mirada de este estilo no puede ser más elevado. Es cierto que, como apuntaba Newman y mencionaba antes, la universidad no tiene como tarea salvar las almas ni inducir a los hombres al bien, pero hemos de tener en cuenta que sí que debe ser la universidad templo de la verdad. Y si con ello ayudamos a los estudiantes a que busquen la verdad, a que encuentren esa verdad con mayúscula, habremos cumplido nuestra misión. De una forma u otra, estas son las bases que harán en los estudiantes levantar ese ambicioso ideal que señalaba el Papa y que todos estamos llamados a desarrollar. Bien, si tuviera que resumir las ideas que he intentado transmitir, si tuviera que darles lo que los anglosajones llaman el take-home message, pues yo les diría que los docentes universitarios no podemos olvidar, y permítanme que utilice esta primera persona del plural porque, a pesar de llevar muchos años jubilado, no he renunciado a esa noble tarea que ha ocupado tantos años de mi vida. No podemos olvidar, decía, que los estudiantes desean saber y que, entusiasmados por el amor de saber, hemos de transmitir ese entusiasmo. Así conseguiremos que sean los alumnos por sí mismos quienes descubran la verdad, algo que no puede limitarse a las de la materia que cada uno enseña, sino que debe aspirar a alcanzar un saber universal, un saber que en sí mismo tiene un indudable valor, un saber que debe llegar a ser sabiduría. Y en esta misión nadie está solo, porque la universidad puede ser un ámbito para trabajar en equipo, para hacer ciencia en un clima de respeto y de amistad. Y así haremos de la universidad un templo de la verdad que sirva de punto de partida para que el estudiante se perfeccione humana y profesionalmente. Reconozco que es una ingente tarea, pero si nos encaramamos a los hombros de esos gigantes que nos han precedido, seguramente la tarea será mucho más fácil. Muchas gracias.
Bueno, ya estaba anunciado que era la primera pregunta. Hola. Bueno, muchas gracias por su excelente y brillante conferencia. He de decirle, yo soy de Derecho Canónico y Eclesiástico. De Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado. Como comprenderá, estoy emocionado de haberle oído. De mayor me gustaría ser como usted. Estoy casi ahí, no se preocupe, pero yo creo que esto es un elogio importante el que quería decirle, quería transmitir lo que he sentido en su conferencia. Además, porque es una persona que arriesga y es muy libre en sus afirmaciones. Ha dicho cosas muy importantes, cosas que no casan con la universidad actual. Entonces, por esto quiero felicitarle. Ahora vienen las dos preguntas que quería hacerle. A hombros de gigantes. Pero mire, yo cuando era pequeño, yo siempre he sido bajito, mido 1,68. Cuando era pequeño, pues veía a una persona como nuestros rectores y entonces me parecían gigantes. Para nuestros vicerrectores, pues uno de la NBA, pues sería gigantes aquellos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los gigantes actuales en la universidad? Porque claro, es que si no, todo lo que nos ha dicho usted, tenemos que ir sobre los hombros de ellos. No hay gigantes en la universidad actual donde podemos ir. ¿Qué entendería usted por ser un gigante en los cuales... pero sea modesto, no piense en sino gigantillo si quiere. Pero es que esto es fundamental, porque a lo mejor a un alumno, cualquiera de nosotros puede parecerle un gigante. Y nosotros podemos pensar de nosotros que somos unos desgraciados. Pero esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que quería decirle, ya que le manifiesto que he gozado con su conferencia, me atrevo a hacer una pregunta no personal de usted, sino personal de los profesores. La importancia que tiene la familia dentro del profesorado universitario, sobre todo del profesorado investigador. ¿Por qué? Porque usted ha dicho meditar, pensar, estudiar. Sí, pero eso lo sufre la familia, eso supone una inteligencia emocional y un equilibrio emocional que solo lo puede dar la familia. Entonces, esta pregunta no la puedo hacer a una persona joven, pero a una persona ya veterana con usted, sí. Y lo último, lo del cardenal Newman. ¿Por qué dice lo de los gigantes? Porque es que, claro, fíjese, Newman, Juan Pablo II, Benedicto XVI... Es que la familia está un poco reducida. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Y al final, usted decía que la noche es oscura, pero yo quiero decirle también que cuanto más negra la noche, más bella es la aurora. Y entonces, pues pienso que hay que ir por ahí, ¿no? Los cristianos somos hombres de esperanza y hay que ir por ahí. Gracias. Efectivamente, sí. Bueno, pues vamos a ir a tratar de responder. ¿Hay gigantes ahora? Bueno, seguramente sí. ¿Qué ocurre? Que, como decía antes, hay una gran dispersión, un gran número de universidades, un gran número de especialidades, un gran número de grados. Es muy difícil conocer a esas personas que dejan una huella profunda. Entre otras cosas, porque para dejar una huella profunda yo creo que o se es una persona excepcional o tiene que pasar un poquito de tiempo para que uno se dé cuenta de esa huella que ha dejado. Yo no sé si los contemporáneos de Newton eran conscientes de lo que había hecho Newton. Yo no sé si los contemporáneos de Darwin eran conscientes de lo que había hecho. Los contemporáneos de cualquier... con la perspectiva del tiempo las cosas se ven mejor. Claro, la atomización de los estudios universitarios
hace que haya eso, muchísima gente dedicada a la universidad, entre los cuales hay muy buenos, posiblemente gigantes, no sé, pero gigantitos sí que los hay, sí que los hay, pero eso yo creo que cada uno tiene que conocerlo en su propio ámbito. Yo podría decir cuáles son los gigantes o gigantitos que yo he conocido dentro de mi ámbito, y de muchos de ellos he aprendido cosas. Y de muchos de ellos, bueno, del profesor Martín Municio, por ejemplo, pues aprendí la laboriosidad, aprendí la honradez, aprendí una serie de hábitos que a mí me han servido mucho en mi vida profesional. De otros profesores que he tenido, lo mismo. He aprendido cosas, ¿por qué no decirlo? Pues cosas que a lo mejor no me han servido para nada en mi vida profesional, pero sí que me ha servido para dar una visión un poco más unitaria de lo que he hecho. O sea, que yo creo que los gigantes se los tiene que buscar cada uno en su entorno, en su área de conocimiento, porque ahí sabe quiénes son. Eso que me gustaría ser como tal persona. Eso que los niños pueden decir, a mí me gustaría ser como Messi o me gustaría ser como tal, pues a mí me gusta, dentro del ámbito universitario, puedo decir, a mí me gustaría ser como fulano, como mengano. Ya no me acuerdo cuáles eran las otras cuestiones. La familia. Hombre, el entorno familiar yo creo que es enormemente importante. Si decimos que la amistad es el cauce propicio para el buen filosofar, la amistad tiene que estar presente en la familia totalmente. Y esto vale tanto para las familias de los estudiantes como para las familias de los profesores. Para las familias de los estudiantes, porque si el estudiante descubre en sus padres o en sus hermanos mayores una disposición de estudio, de aprovechamiento del tiempo, eso lo va a aprovechar para su estudio. Y en el caso de los profesores, el profesor tiene que encontrar en su cónyuge también un complemento total. O sea, tiene que ser un complemento en todas las vertientes de la vida y también de la vida profesional. Eso no quiere decir que el profesor o la profesora tengan que estar diciendo a su cónyuge pues cómo resolver un problema concreto de su trabajo universitario, porque no es la misión, pero sí que tiene que manifestarle sus preocupaciones por hacer el trabajo mejor y tal, porque posiblemente en eso sí que pueden ayudar. Esa complementariedad sí que puede ayudar a facilitar el trabajo de los demás. Indudablemente eso no significa llevar a casa los problemas del trabajo, porque entonces uno se estaría aislando, pero sí que uno va con sus problemas, no los manifiesta, no trata de ponerlos para que los demás también se preocupen, pero sí, yo creo que el marido nota en la cara de la mujer o la mujer en la del marido, pues que hay algo que le preocupa, que hay algo que no le ha ido bien en esa clase que ha tenido hoy o en ese encuentro o en esa reunión o lo que sea, y entonces esa comprensión yo creo que facilita el trabajo como cualquier otro trabajo, el trabajo universitario como cualquier otro. Muchas gracias, profesor. Usted ha hablado anteriormente de las dinámicas en las clases, ¿no? En los grupos en los que se imparte la docencia, y ha mencionado el papel del profesor como aquel que debería de motivar o animar a los estudiantes con mayor rendimiento de alguna forma, arrastrar a sus compañeros, ¿no? En su motivación por la disciplina, en su entusiasmo por el estudio. Y una vez esta motivación del estudiante de alto rendimiento haya tenido lugar por parte del profesor, ¿qué debe de hacer el estudiante de alto rendimiento para arrastrar a sus compañeros de forma práctica? Sí. Bueno, ahí lógicamente todo eso tiene que estar construido sobre dos pilares. Un pilar es el prestigio. Si una persona no tiene prestigio, no va a arrastrar a nadie. Si tiene prestigio, puede arrastrar. Pero el segundo pilar es la amistad, porque no se trata de arrastrar
porque uno se ponga encima de un cajón como si estuviera en Hyde Park Corner, es decir, seguidme, tal, y tenéis... No, va a arrastrar con el ejemplo y va a arrastrar con la amistad. Sí, yo creo que todos tenemos experiencia de nuestra época de estudiantes o de nuestra época de profesores. Cuando hemos tenido compañeros, amigos de verdad, que han obrado de una manera, nos hemos sentido impulsados a seguir lo que hacían ellos. Pero si no se da ese clima de amistad, uno no puede erigirse en maestro de los demás si no es a ese nivel de amistad. O sea, yo creo que eso es lo fundamental. Para arrastrar, para esa capacidad de liderazgo, es necesario basarse, por una parte, en el prestigio, por otra parte, en la amistad. Y la amistad significa dar y recibir. La amistad implica el que yo haga un favor a no solamente espero que me haga él un favor a mí, sino que en ese intercambio de todo, esa amistad es donde se puede arrastrar a los otros. Muchas gracias por su lección, su magnífica presentación, que fue como unidad de saber se da en la persona. Yo soy profesor visitante de la Facultad de Comunicación, que ahora ejerceo. Su intervención me suscita muchísimas preguntas, algunas que tienen que ver con el gobierno de las universidades y de las facultades, de una situación como la que vivimos actualmente, que ha descrito también la alimentación del conocimiento, las exigencias del mercado y, por tanto, de la proceso de la educación mal entendida, etcétera, etcétera. Pero yo quería, de todas esas sugerencias, centrarme en una que se refiere a un tipo de enseñanza que no está en el ámbito de las ciencias puras, de las ciencias experimentales puras o de las ciencias humanas, sino ciencias como el derecho, como la comunicación, como la economía, digamos que son ciencias aplicativas. Mi experiencia también docente y de investigación en enseñanza me hace ver... No se ha oído nada. O sea, gracias. Mi experiencia me dice que en este tipo de enseñanzas que son aplicativas hay un doble riesgo. Algunos profesores que se dedican a disciplinas más teóricas que pueden correr el riesgo de evolucionar hacia una teoría lejana de la realidad, o en el otro extremo profesionales que son muy bravos en la dimensión aplicativa del conocimiento, pero que no profundizan en las bases humanísticas de esos conocimientos y terminan con el paso del tiempo transmitiendo, por así decir, rutinas que quedan desfasadas en poco tiempo, ¿no? ¿Qué consejo daría a quienes trabajamos en este tipo de enseñanzas que tienen un carácter más aplicativo para integrar esas dos dimensiones, la dimensión de reflexión, de estudio, con la dimensión, por así decir, técnica o aplicativa? Sí, gracias. Bueno, había dos cuestiones. La primera se ha referido al gobierno de las universidades, un tema en el que no he querido entrar a propósito, porque me parece que es un tema enormemente complicado. Hay tal cantidad de factores en nuestra universidad que hacen que el gobierno sea algo muy difícil, y muchas veces los equipos de gobierno se ven constreñidos por una serie de circunstancias sociopolíticas que hacen imposible que puedan hacer lo que de verdad querrían hacer. Pero es una cuestión que no he entrado porque me parece que es excesivamente compleja. Con respecto a la otra, efectivamente eso ocurre no solamente en esas enseñanzas aplicativas que decía, sino yo creo que ocurre en general. Ocurre en general. Por ejemplo, en una escuela de ingeniería, el grado de aplicación es prácticamente el mismo
que pueda haber en una facultad de comunicación, o en una facultad de Derecho, o una facultad de Economía. En una facultad de Medicina, la aplicación también. O sea, hay que curar al enfermo, hay que procurar evitar la enfermedad, eso es aplicado. Ahora, si eso no se basa sobre un conocimiento serio, profundo, científico de las cosas, no se va a ninguna parte. Y entonces, en una facultad de Derecho, por ejemplo, pues está muy bien, el que va a ejercer en su vida profesional como abogado tiene que intentar ganar el pleito. El que va a ejercer como juez tendrá que intentar aplicar la ley con toda justicia. Pero si eso no se basa en unos conocimientos previos que haya adquirido en la carrera, va a ser muy difícil que lo haga. Si el ingeniero no tiene esa base profunda que a lo mejor ha recibido en los primeros cursos de la carrera de física, de matemáticas o lo que sea, va a ser muy difícil que pueda ejercer bien su profesión. Pero eso pasa absolutamente, yo creo que en cualquier especialidad. Entonces, dentro de cada facultad o dentro de cada escuela, yo creo que esa unión, lo mismo que hablaba antes de esa dicotomía entre humanidades y ciencias, yo creo que se puede dar también una dicotomía, una separación entre conocimiento básico y conocimiento aplicado. Y eso a mí me parece que es una aberración. No hay investigación básica e investigación aplicada. Pues si no hay una investigación básica, no puede haber una investigación aplicada. Si no hay un conocimiento de la filosofía del derecho, es muy difícil que se pueda aplicar, no lo sé, igual digo una tontería por no conocer el tema, pero puede ser muy difícil que se pueda aplicar justamente una interpretación del Código Civil. Yo creo que esa integración tiene que darse no solamente entre áreas muy distantes, sino dentro de la misma área, en esas enseñanzas más aplicativas, pues en esa debe darse entre todos los profesores y entre todos los estudiantes. Y eso es importante, por ejemplo, que el estudiante desde el principio sepa que esas asignaturas básicas que a lo mejor estudia en primer curso de carrera, que dice, esto no me va a servir para nada, esto no me va a servir para nada porque no vas a tener que hacer una sentencia de derecho romano en toda tu vida, pero te va a dar una forma mental que te va a ayudar a trabajar ahí. En ese sentido, yo, si me permite, yo cuento un caso personal. Uno de los profesores que más impacto me causó en la carrera fue don Enrique Costa Novella, catedrático de Ingeniería Química. Nada de lo que estudié con él he tenido que aplicar en mi vida, pero me sirvió para meterme una mentalidad de práctica que no me habían dado las demás asignaturas. Y entonces eso me hizo saber combinar que una cosa es los fundamentos teóricos son muy buenos, pero que hay que saber aplicarlos en la práctica. Esa integración yo creo que hay que hacerla dentro de cada facultad, dentro de cada currículum. Me parece. Buenas tardes. Lo primero, felicitarle por la disertación espectacular y yo quería continuar con las últimas palabras que usted ha hablado sobre aplicabilidad, utilidad. Ha comentado la frase literal, no me va a servir para nada, de un estudiante. Y le quiero confesar una cosa, he estado tomando fotos y enviándolas por WhatsApp a mi grupo de investigación, porque desafortunadamente mis estudiantes predoctorales no están aquí. Yo los animo. Entonces, claramente, soy un mal profesor, soy un mal motivador, no sé cómo mejorarlo, voy a intentar hacerlo. Y usted ha comentado que en esa dicotomía ciencias experimentales, ciencias sociales, muchas veces es difícil motivar a los alumnos a acudir a otros aspectos que no les sirven. Y ha mencionado la utilidad o la posibilidad de una credencial o de escanear un código que le pueda dar utilidad a esa asistencia. Y yo ahí veo algo que es incongruente, porque realmente si lo que queremos es motivar en el saber global, no tenemos que dar esa utilidad para que eso tenga sentido para el estudiante.
En algún momento eso se ha partido. Mi pregunta es, históricamente, ¿cuándo usted piensa que aparece esa dicotomía? ¿Cuándo el estudiante necesita de esa utilidad para acudir a un evento como este, que para ellos en su cabeza no va a ser útil? Y usted ha comentado que probablemente nunca ha aplicado ciertas cosas que usted aprendió en ciertas asignaturas, pero sí le dieron una base. Entonces, ¿en qué momento histórico aparece esa caída? Porque ya alguien que estudia matemáticas no está interesado en arte o en poesía. Muchas gracias. ¿En qué momento puede el estudiante, no sé si he entendido bien la pregunta, en qué momento el estudiante debe valorar lo que significa la salida o ¿eh? A lo largo del tiempo, de los años, ¿en qué momento hemos cambiado de hacer cosas Ya. de forma sin esperar nada a cambio, de repente a ser tan materialistas, ¿no? Yo creo que... Pues no lo sé, pero yo creo que eso ha sido... No creo yo que haya habido un cambio realmente en la manera de pensar, por lo menos personalmente yo he pensado siempre así, ¿no? Lo que sí está claro es que a la hora de, qué sé yo, cuando se daban esos, en algunas ocasiones se daban esas conferencias o charlas de orientación profesional en institutos o centros de segunda enseñanza y se intentaba explicar qué era el derecho, qué era la historia, qué era la química o qué era la medicina, pues muchas veces se enfocaba la cuestión desde esa perspectiva de la salida, ¿no? Y, bueno, cuando yo estudiaba químicas, me parece que el 90% de mis familiares, cuando decían, estudias químicas, ¿eso qué salidas tiene? Y entonces, bueno, pues tenías que decirle, pues sí, trabajar tal, otro, más. Pero si la gente tiene esa mentalidad súper práctica, utilitarista, de todo, y yo creo que eso es una mentalidad que tenemos no solamente en cuestión de la enseñanza, sino en general. Uno siempre se plantea, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y dices, pues me repito lo que decía don Enrique Gutiérrez Ríos, estas cosas no sirven para nada. No sirven para nada en el sentido de aplicabilidad, pero sí que sirven para formarte una cabeza, para formarte una manera de ser que es la que va a permitir en el futuro ese desarrollo. Entonces yo creo que ese es el hilo por el que habría que seguir en esa orientación profesional, ¿no? Bueno, yo quería, en primer lugar, felicitarle por su exposición de hoy. Me ha gustado muchísimo. Pero sobre todo quería darle las gracias porque para mí usted fue el vivo ejemplo de cómo unir las ciencias con las letras, cuando nos explicaba la replicación del ADN con un texto de Miguel de Cervantes. Entonces, no solamente que lo ha contado, sino que también lo vive en su experiencia diaria, en su trabajo diario. Así que ese día me ayudó muchísimo, me sirvió muchísimo y por eso le quería dar las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. He estado encantado de escucharle todo el tiempo. Pero había una cosa que me ha llamado la atención. Yo fui primero profesor de secundaria, luego universitaria, en el campo de la botánica y últimamente, en los últimos 15 años, me dediqué a la didáctica de las ciencias naturales. Y cuando yo hablaba a mis alumnos, les decía, siguiendo a un sociólogo muy importante que ha muerto, que es Marshall McLuhan, decía él que el medio es el mensaje. Y esto es importantísimo, porque cuando usted ha desmitificado las pantallas y siendo que el profesor, la persona que está delante, es el medio, el que vende el producto, de alguna manera, creo que en estos momentos en la universidad, sobre todo la española, hay un déficit en el proceso de selección de este medio que es el mensaje. ¿Qué considera usted que debería hacerse para que hubiese una selección sobre la persona que tiene que explicar, que tiene que vender, que tiene que decir, que tiene que emocionar y mirar al alumno?
Sí, yo pienso que es muy importante cuando uno se plantea cualquier cosa, ¿no? Yo no solamente a nivel profesional, sino cualquier cosa, que piense, que busque o que piense qué voy buscando con esto. ¿Qué quiero, si va a dar uno una clase, qué quiero transmitir con esta clase? Porque si simplemente se está limitando a amontonar conocimientos, a amontonar cosas sin saber para qué va a servir, pues, ¿qué quiero transmitir? Yo he dicho para qué va a servir. No para qué va a servir en ese sentido utilitarista que antes he dicho que no haría falta, pero sí para qué va a servir. Si va a servir para que esta persona se entusiasme más por la materia que estoy explicando, pues entonces tendré que plantear la clase de una manera que no sea una repetición, porque entonces no se entusiasma nadie. Si lo que yo quiero es transmitir que a este conocimiento se ha llegado como consecuencia de un proceso histórico, pues entonces tendré que hacer hincapié en ese proceso histórico. Yo me acuerdo, y perdón que diga un ejemplo también personal, cuando yo explicaba en bioquímica, cuando explicaba esa cosa tan central en el que era el ciclo de Krebs, pues yo siempre ponía la historia, porque es que si no puede darse la idea de que eso ha surgido ahí, ha caído del cielo, como está en un libro y ya está. No, ha habido un largo proceso de elaboración y entonces con eso el estudiante va comprendiendo que esa cuestión que conoce no es una cosa que la conoce porque se la diga fulanito, sino que es algo que ha venido construyéndose a lo largo del tiempo y ese proceso de elaboración permite llegar a donde estamos. Claro, hay que saber qué es lo que quiere uno transmitir y elaborar su planteamiento, su charla o su lo que sea en base a eso que quiere transmitir, no ir a lo que salga. Además tenemos un ejemplo mutuo, un ejemplo de colaboración, porque los dos hemos colaborado en un libro y yo creo que cuando empezamos sabíamos a qué es lo que pretendíamos. Bueno, lo primero quería darle sinceramente las gracias porque me ha encantado la conferencia y al menos ha conseguido la primera de las 4 cosas que creo que decía Santo Tomás de Aquino, que le he escuchado con muchísimo agrado. Ya veremos si las otras 3 las consigo, pero bueno, ya tengo una de 4. Y es una de las cosas, además, que yo creo que me llevo, ¿no? Pero le quería hacer 2 preguntas, una más genérica, otra más particular. La primera es que otra de las cosas que me ha gustado es lo que usted ha dicho de la necesidad de reducir la distancia entre las ciencias y las letras o las humanidades, ¿no? Yo di una asignatura de conocimiento de biología y geología en el máster de profesorado durante unos años y en el tema 1 prácticamente decía lo mismo. A los futuros profesores de secundaria de biología y la geología esta pregunta, ¿no? Todo el mundo entiende lo que es cultura de letras, pero no la cultura de ciencias, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene su importancia y la pregunta no va por quizás lo más importante, pero yo tengo la opinión, y quisiera saber su opinión sobre ello, de que eso tiene un impacto importante en la facilidad que hoy en día existe para la manipulación de las personas, por los medios de comunicación, por todos, ¿no? Al final, que la sociedad es una ignorante de las ciencias. No digo que no lo sea del otro, pero de las ciencias sí, claramente, ¿no? Incluso en los planes de estudio, en los currículum de secundaria se ve y se puede argumentar, ¿no? No voy a entrar ahí. Y la segunda pregunta ya es un poco más particular, porque le voy a decir probablemente uno de los mejores elogios que yo puedo decir de una persona, y espero que lo entienda. Usted es un viejo profesor, y para mí eso es el sumum. Yo, como decía Remigio, yo quisiera ser mayor que usted, ya sé que no lo voy a ser. O sea, desgraciadamente tengo que asumir que no lo sé y no tengo por qué, tendré que ser lo que Dios me ha dado. Pero desde luego es un viejo profesor, y ya no solo esto, sino con la llama encendida. Porque, y eso anima, hay que decir,
Un profesor de verdad probablemente se muera siendo profesor, aunque esté jubilado. Son dos cosas claramente diferentes. Entonces, entrando en la pregunta, usted no ha sido profesor de cualquier cosa, ha sido de bioquímica y biología molecular, entiendo. Desgraciadamente no me ha dado a mi clase. Fue mi primer amor en la carrera, luego le puse los cuernos con el que estoy casado ahora, que es la fisiología. Pero es una ciencia apasionante, pero probablemente una de las que más se atraviesan, depende de la titulación, en la Universidad Española, probablemente en el mundo, en la que más suspensos hay, en la que más cuestan. Entonces, la pregunta, a mí me gustaría si me pudiera usted indicar qué evolución ha tenido usted como profesor de bioquímica, porque no ha sido otra cosa, no es de derecho romano, desde que ha sido joven hasta ahora, hasta que acabó de dar clase de bioquímica, si es que ha acabado, porque yo creo que todo profesor tiene un proceso de maduración, ¿no? Empezamos como Sancho el Fuerte o lo que sea, y poco a poco, porque no... Acabamos en Sancho Panza. De Sancho Panza yo por lo menos me siento identificado ya con Sancho Panza desde hace cierto tiempo. Y a mí eso me parece importante. Me parece muy importante y no me resisto a estando usted delante, pues preguntarle, que evidentemente cada uno es como es, pero a mí no quiero dejar de preguntar esta evolución. Ya, con respecto a la primera cuestión, yo creo que algo muy importante es que en general, hablo en general porque siempre hay excepciones, claro, pero los profesores universitarios somos un tanto reacios a la divulgación. O sea, quizá nos parece, puede haber un poquito de soberbia por parte de una decisión, no, es que lo mío es de este nivel que no puedo descender. No será eso, pero sí que hay una cierta resistencia a la divulgación. Y me parece que ese es el origen de muchos males. Si la gente no conoce cosas, las personas que están más en el lado, digamos, de las humanidades, no conocen cosas de ciencias, la culpa no la tienen los de las humanidades, la culpa la tienen si los profesionales de ciencias no sabemos divulgar. Que divulgar no es vulgarizar, el divulgar es decir las cosas sin mentir, pero de manera que las entienda todo el mundo que no sea especialista en la materia. Eso me parece que es importante. Porque claro, decía, hay muchas veces que la gente se puede dejar manipular, claro que se puede dejar manipular, y entonces hay cosas que se dicen por ahí, que aparecen en los medios de comunicación, que son verdaderos errores, pero que te dicen, no, es que la ciencia dice que tal y cual. ¿Pero por qué? Porque el que de verdad sabe la ciencia no se presta a explicarlo o no tiene buenas explicaderas, por decirlo así, ¿no? Y entonces, pues hay ignorancia, y lo mismo pasa del otro lado. Muchas veces una persona del ámbito de ciencias desprecia la filosofía porque piensa que eso es una cosa que no sirve para nada. ¿Y qué ocurre? Que si el filósofo trata de dar una conferencia y lo dice con unas palabras que no las entiende nadie, pues claro, piensa, la filosofía es una cosa para cuatro locos. Si el filósofo es capaz de explicar lo que es la filosofía, pero con unas palabras que entiendan los que no son de esa área, pues yo creo que se ganaría mucho. Hay que aprender a divulgar, y yo creo que todos deberíamos poner en nuestro tiempo, dedicar algo a eso, bien con un artículo en la prensa, bien con una charla, bien con lo que sea, tratar de divulgar, porque no podemos quedarnos encerrados en una especie de santuario del saber donde no tienen acceso nada más que los 4 preparados para esa materia. Tenemos que abrirnos a la gente, que para eso estamos, me parece. Eso con respecto a lo primero. Con respecto a lo segundo, ¿cómo evoluciona uno? Pues la verdad es que no me lo he preguntado muchas veces, no me lo he preguntado nunca. Lo que yo sí sé es que yo personalmente, pues sí, me atraía la enseñanza desde el principio, y bueno, pues claro, luego a lo largo de la vida uno va perfilando las maneras y los modos de decir las cosas y los modos de trabajar, y llega un momento en que uno deja la tiza y se mete en esto, pero bueno, siempre hay una evolución que tratando de tender a mejorar, que es lo que se trata.
nunca quedarse satisfecho con lo que uno ha hecho y con lo que uno sabe, sino tratar de ir a más. Bueno, muchas gracias, don Luis. Yo creo que por la hora que es podemos ir ya terminando, pero no me resisto a matizar la pregunta de Paco, que era, ya que hay un foro de jóvenes profesores en la sala, ¿qué recomendaciones les daría usted a esta gente que está empezando su trayectoria académica, ¿no? Desde la distancia y desde la trayectoria, ¿qué le diría a esta gente tan joven? Pues ilusión. Si uno está empezando, ilusión y esfuerzo. Las cosas no vienen dadas. Hay que trabajar, hay que esforzarse, pero hay que tener ilusión. Entonces, si uno desea llegar a un sitio, no conformarse nunca con el sitio donde está, ilusión de ir a más y saber que eso implica un esfuerzo, pero un esfuerzo que cuando uno echa la vista atrás dice, ha valido la pena el que yo haya dedicado tantos años a esto, a esta preparación que me parecía que era inútil o que era una cosa básica que luego me ha servido porque he puesto ese esfuerzo y esa ilusión. Y yo creo que eso es lo fundamental. Pues yo creo que terminamos aquí. Muchas gracias. Ha sido encantador su intervención y a mí me ha encantado por lo menos. Muchas gracias.